sobre las aristocracias en el mundo. El 12 de junio del año 2011, dije unas palabras en un retiro espiritual que celebraba mi comunidad en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Escogí hablar sobre las aristocracias en el mundo. Las voy a reproducir en este blog que he dado en llamar Cenobio Virtual. La aristocracia en el mundo. Quizás a algunos de ustedes les choque esta breve disertación sobre las aristocracias en el mundo, o, si se quiere expresar más claro, sobre la tendencia humana no solo a destacarse sobre los demás, sino a ser superior a todos ellos, que voy a presentarles como puntos de meditación. Pudiera parecer un tema poco apropiado para quienes viven una vida religiosa en forma laboriosa y desprendida. Pero, hoy día, ante la secularización de muchos sectores del clero, resulta conveniente ponerse con sinceridad frente a la realidad del mundo en que vivimos. Creo que no es el fin de un retiro espiritual que el encargado de orientarlo con sus palabras, a los oyentes, se luzca mediante la exposición de brillantes ideas, sino más bien lo importante es el esfuerzo individual de cada uno por detenerse en la febril actividad cotidiana, para meditar y reflexionar con sentido de trascendencia sobre las realidades que esa vida nos presenta. Curiosamente, las ideas principales de la primera parte de esta exposición pertenecen a un laico anónimo, del siglo XIX, pues las he tomado de un número de la revista caraqueña El Cojo Ilustrado del año 1896. Primera parte. Las tres aristocracias principales. Comenzaré con un comentario sobre las tendencias a la superioridad o aristocracias. Pareciera, decía el comentarista laico de finales del siglo XIX, que existe una tendencia, ínsita en la naturaleza humana, a que un hombre se considere superior a los demás. Y, añadía, es cosa convenida que hay tres tipos de condicionamientos sociales en que pueden agruparse los que tienen esta pretensión. El RH, o aristocracia de la sangre, el talento y el dinero. Primero. Respecto a la aristocracia de la sangre, cabe señalar que, por siglos, en especial hasta el siglo XVIII, ha existido una tendencia a destacar la superioridad de unas personas sobre otras por razones de sangre, llegándose a definir, no sé si de broma o de veras, la privilegiada como de sangre azul. Con ese RH azul, heredado comúnmente por nacimiento, se entraba en la categoría de la aristocracia. Las diferenciaciones en función de la categoría sanguínea han suscitado casi siempre una marcada sonrisa en no pocos pensadores y analistas, y en especial entre la gente común. Pero a pesar de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa, aún siguen vigentes. El autor de las reflexiones que inspiraron cuanto estoy diciendo, subraya la falta de mérito en la aristocracia de la sangre, de la siguiente manera. Cabe preguntarse si ha puesto algo de su parte el caballero de cuello almidonado, de latón, para nacer de padres distinguidos o nobles. ¿No podría ser hijo del cochero, igual que de su papá? Y concluye, nacer noble no cuesta ningún trabajo, lo que cuesta es ennoblecerse. Segundo. En cuanto a la condición mental o la aristocracia del talento, cabe aclarar, ante todo, que, ciertamente, también existe la tendencia, como una especie de líbido intelectual, a destacarse sobre los demás, o, a ser superior a ellos, por el talento y la inteligencia. El 21 de abril de 1884, haciéndose eco de los cambios desencadenados por la revolución industrial burguesa, el periódico francés Le Figaro, publicaba en París un artículo con el siguiente título. Aristocracia nueva, una aristocracia del talento se levante ante la aristocracia tradicional. Pero, en definitiva, debemos advertir que se trata de algo tan contingente como la de la sangre, aunque es vista con más respeto en la sociedad. Desde finales del siglo XX ha cobrado mayor importancia, y encuentra su impulso en la educación general y su evaluación práctica a través de la meritocracia. Aunque el mérito, dice Michael Young, fue un principio de selección emancipador cuando en el siglo XVIII se lo utilizó contra el nepotismo y las prerrogativas aristocráticas de nacimiento, la meritocracia contemporánea ha justificado nuevos estándares de exclusión y desigualdad social que resultan más difíciles de reconocer que los que generan otros principios de exclusión. Esta dificultad probablemente resida en que, como presupuesto básico de la cultura moderna, la meritocracia ha sido hegemónicamente aceptada como modelo por buena parte del espectro político de los dos últimos siglos. Vuelve el comentarista a hacer unas preguntas a los presuntuosos sabios del RH intelectual. Usted, sapientísimo señor, porque se echa para atrás y dibuja siempre una sonrisa despreciativa en sus labios para todos los que no hablan con la misma elegancia que usted o muestran los conocimientos que usted tiene? ¿Ha hecho usted algún esfuerzo para tener talento? ¿No depende en gran medida del índice o coeficiente mental, que le ha correspondido al venir a esta vida?
¿Se ha detenido usted alguna vez en su vida a dar gracias a la providencia divina por el talento que le ha concedido? ¿No sabe usted que el mérito se rebaja con la soberbia? Tercero. Por lo que se refiere a la aristocracia del dinero, debemos admitir que efectivamente, esta es una tercera tendencia, muy dominante en las sociedades de hoy, que consiste en ubicar a los que tienen mucho dinero por encima de todos los demás, sin preocuparse demasiado por cuestionar el origen y raíces del mismo. La sociedad tal como está constituida hoy día ha sintetizado en 4 palabras la aristocracia del dinero. Tanto vales cuanto tienes. Lamentablemente, con gran simplicidad se antepone el tener al ser. Por eso el comentarista vuelve a la carga con sus preguntas impertinentes. ¿Y usted, señor millonario, labró usted su fortuna, con justicia y sin usura? ¿Tiene usted la satisfacción de haberla ganado lícitamente? ¿O su mérito consiste únicamente en haberla heredado? Entonces, ¿por qué mira usted con tanto desdén a los que no tienen bienes de fortuna? ¿O a los que no recibieron herencias de dudosa procedencia? Si mal no recuerdo, uno de mis compañeros de mis estudios de teología, solía decir que su abuelo repetía siempre esta sentencia: nacer pobre, hacer mucho dinero y morir millonario no da tiempo en una vida. Me pareció muy sabio. En cuarto lugar, falta por comentar cómo ve el comentarista laico estas aristocracias. Finalmente, el comentarista, que inspiró mis actuales palabras, se pregunta sobre la prioridad o jerarquía de estas tendencias aristocráticas, y su respuesta es que la principal de todas es la del dinero. Razona así: la aristocracia de la sangre no vale nada si no es apoyada por el dinero. No hay cosa más triste que un noble arruinado. No es posible imaginar hasta dónde es capaz de humillarse por rescatar la estima que quedó apolillada en puros pergaminos o los esfuerzos que hará por ocultar su situación guardando las apariencias. El talento en la miseria es un suplicio. La aristocracia del talento necesita el barniz del oro para ser reconocida y acatada. Las personas con talento necesitan mecenas para que éste llegue a ser productivo. El dinero es quizás el más importante. Los ricos no necesitan otra sangre que la común de la gente. Tampoco necesitan ser sabios porque ellos tienen con qué comprar la sabiduría ajena cuando lo han menester. De todo lo dichos, resulta que la verdadera aristocracia es la del dinero. Por eso, no es de admirar el afán que tienen los hombres por hacer o tener dinero, como quiera que sea, o de enriquecerse. Como colofón de estas palabras, yo me atrevería a afirmar, con mi experiencia de más de 80 años de vida, que ese afán por el dinero es vacuo, porque el dinero no garantiza la felicidad. Siendo niño, pasaba por el frente la casa de mis padres un Rolls Royce, conducido por un joven chofer, que llevaba en el asiento trasero a un alto dignatario de la nobleza, millonario, pero con la desgracia de ser paralítico. Aún de niños, nos impresionaba. Muchos años después, leyendo una revista internacional, leí con sorpresa que la mujer más adinerada del mundo, hija del magnate perolero Onassis, se había quitado la vida en su estancia ganadera de La Pampa, Argentina. Increíble. Por tanto, le recordaría al comentarista de El Cojo Ilustrado, la frase de Jesús en el Evangelio, que impactó profundamente a muchos, como el navarro San Francisco Javier, cuando se las mencionó San Ignacio en un retiro espiritual personal. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde espíritu? Que es como decir si quedas totalmente vacío. La grandeza humana no está en el tener, sino el ser. Segunda parte. Las aristocracias o tendencias del ser humano, vistas desde la perspectiva del espíritu y de la fe. 2a. La codicia. San Ignacio coincide con nuestro comentarista laico en subrayar la importancia prioritaria de la tendencia a la codicia, del dinero, como consta en la meditación de 2 banderas, 4 todía. En la misma dedica el tercer preámbulo a pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, viéndolo, primer punto, asentado en el gran campo de Babilonia, y después, segundo punto, esparciendo a los demonios por todas partes, para finalmente, tercer punto, establecer su estrategia con el sermón que les hace, amonestándoles a echar redes y cadenas, que primero hagan de tentar de codicia de riquezas, uti in pluribus, como suele, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia. Y de estos 3 escalones induce a todos los otros vicios. Por ello, Jesús establece con claridad las condiciones para seguirle, que citaré del Evangelio de San Mateo, cap. 17, vs. 23, 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí, la hallará. Y pregunta:
¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde espíritu, su alma? 2b. La aristocracia de sangre. Ignacio de Loyola y Francisco Javier pusieron de relieve, con su propia vocación sacerdotal y religiosa, la poca importancia que le daban a la aristocracia de la sangre a la luz de la jerarquía de valores encarnada por el Cristo de los Evangelios, paciente y humilde, y triunfador desde el anonadamiento en la cruz. Francisco de Borja parte de Gandía para ingresar a la Compañía de Jesús. Y con todo, cuando Francisco de Borja escribió a Ignacio solicitando ser admitido en la Compañía de Jesús, este, conocedor de los valores de la gente de su tiempo, le dijo: el mundo no tiene orejas para oír tal estampido. Veamos, más en detalle, cómo se dieron estos acontecimientos. Francisco de Borja había nacido en Gandía, Valencia, en 1510. Fue gran privado del emperador Carlos V y caballerizo de la emperatriz Isabel, famosa por su belleza. Con ocasión de la muerte de la emperatriz, la vista de su cadáver, deteriorado según tengo entendido con ocasión de los traslados del cuerpo, lo impulsó a despreciar las vanidades de la corte, con aquella célebre expresión: no serviré nunca más a señor que pueda morir. Exclamación de cierre. Francisco de Borja fue virrey de Cataluña y duque de Gandía. Después de la muerte de su esposa, en 1546, hizo ejercicios espirituales con el P. Oviedo y emitió en su presencia el voto de entrar en la compañía, 2 de junio de 1546. Como algo curioso debo referir que a Francisco de Borja se le permitió que lo acompañaran sus pajes y sus servidores al ingresar en la orden. No creo que con San Ignacio pueda plantearse la pregunta retórica de si era socialista, cuestión tan de moda hoy día entre los políticos al querer vincular a Jesucristo con su ideología y apropiárselo. Con todo llama la atención los términos utilizados por Ignacio en la carta que le envió Ignacio a Francisco, cuando presentó la solicitud de entrar a la compañía. En la misma, le dice: los que ya estamos en la compañía nos animaremos a comenzar de nuevo a servir al Divino Padre de familias, que tal hermano nos da y tal obrero ha escogido para la labranza de este, SIC, su nuevo majuelo, del cual a mí, del todo indigno, me ha dado algún cargo. Luego, en tanto se hacen los trámites para su ingreso, le recomienda que estudie teología en la Universidad de Gandía, pero por mucho secreto por ahora porque el mundo no tiene orejas para oír tal estampido. Francisco de Borja entró en la Compañía de Jesús, de la que llegó a ser superior general. Se distinguió, sobre todo, por su profunda humildad. Dio gran impulso a las misiones. Francisco era nieto de un papa, Alejandro VI, y de un rey, Fernando V, y además, primo del emperador Carlos V. Murió en Roma el 1 de octubre de 1572. Fue canonizado en 1671. 2c. La aristocracia del talento. La posición de San Ignacio es muy clara: en los avisos generales, que recogen sus obras completas ninguno quiera ser tenido por decidor, ni se precie de pulido, ni discreto, ni bien hablado, mirando a Cristo que todo esto tuvo en nada, y eligió ser humillado y menospreciado de los hombres por nosotros, antes que ser honrado y temido. Avisos generales 1547. Rec 141-143, Enoch, p. 576. Y, en una referencia sobre la oración, a pesar de la profunda tendencia a la racionalidad que se observa en sus escritos, nos dice: no el mucho saber harta y satisface al alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Loyola, E.O.C. p. 154. O. Compl. 576. San Ignacio propone como antídoto de la soberbia del talento ejercitarse en oficios humildes, Constituciones 265 examen, 83. Algo curioso, en una página web visitada por mí, durante la elaboración de estas ideas, se dice: si algún orgullo hay, pues, disculpable, es el que se funda en la aristocracia del talento, y más disculpable, ciertamente, donde es a toda luz más fácil nacer de noble cuna, o adquirir riqueza, que lucir el talento que nace entre abrojos cuando nace, que solo acarrea sinsabores, y que se encuentra aisladamente encerrado en la cabeza de su dueño como en callejón sin salida. No es tan claro que sea fácil nacer en noble cuna en las sociedades actuales tan masificadas, o adquirir riqueza fácilmente en un mundo tan globalizado y competitivo como el de hoy en día. 3. Tercera parte. La aristocracia o líbido del poder. Falta un último comentario sobre estas tendencias o aristocracias. Para mí, dice el cronista del siglo XIX, las aristocracias no son 3 sino 4. No se sorprendan ustedes, también los 3 mosqueteros eran 4. Y continúa: la más grande es la cuarta porque prevalece sobre todas las otras, me refiero a la aristocracia del poder.
Esa es la que está consagrada desde el principio del mundo en todos los pueblos de la tierra y la que perdurará hasta el fin de los tiempos. El tema me pareció tentador, tremenda temática y de cuánta actualidad. Pero desbordaba el tiempo disponible, y preferí dejar mocha estas reflexiones, para el retiro del año 2012, si Dios me concede vida y salud para entonces. Retiro que nunca se cumplió.